Y abrimos el segmento de Miremos hacia Argentina, que habitualmente llevamos adelante con nuestro compañero argentino y argentinólogo Brian McLean, que como ya lo anticipó, creo, en su primera visita en este 2026 y capaz que hasta en la última del 25, cuando proyectó escenarios políticos para este año de Argentina, se va a meter de lleno en el proyecto de ley de modernización laboral, más conocido como reforma laboral, que avanza en el Congreso argentino, todavía no está aprobado, pero da la impresión de que va camino al Café La Diaria. Hace rato estuvo Brian, que ya está por lo mismo hace unos cuantos minutos por aquí. ¿Cómo anda, Brian? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, habíamos hablado al cierre del año pasado y la semana pasada también, si no me equivoco, hablando un poco sobre cómo venía el panorama respecto a esta ley de modernización laboral, como la llamaste. Está bueno igual detenerse un segundo en el nombre, porque el hecho de postular la idea de que es necesario actualizar las condiciones de trabajo ante los cambios, obviamente, en las modalidades y en los mecanismos que existen hoy en día en las relaciones laborales, tiene un sentido lógico e incluso logró que muchos sectores de la población, por fuera de los que apoyan al oficialismo, en este caso sectores peronistas, sindicales y demás, dijeran: sí, es verdad, hay que actualizar un poco la ley laboral, que en el caso de Argentina, la ley de contrato de trabajo, que regía es del año 79. Entonces se decía, bueno, tenemos que actualizar al nuevo siglo las condiciones laborales y las relaciones laborales. Pero el hecho de que se llame modernización en un contexto donde la mayoría de las propuestas que ofrece o que modifica esta reforma tienden a retrotraer prerrogativas y derechos conquistados por parte de los trabajadores, llama la atención. Muchos dicen, es una modernización hacia atrás, ¿sí? Un retroceso. Es un retroceso, sí, no solamente en los términos de los derechos laborales, sino también incluso de algunas cuestiones muy concretas como cómo se concibe el trabajo, la relación del trabajador y el empleador. Incluso los primeros artículos que no suelen mencionarse y que no se han hablado mucho en los análisis que han habido ni en Argentina ni en otras partes del mundo con relación a esta reforma laboral, porque llegó a todas partes del mundo, por supuesto. Se está hablando en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, sobre los efectos y lo que significa esta reforma laboral en Argentina. Y los primeros artículos hablan incluso de un cambio en la concepción filosófica del trabajo, ¿sí? Empiezan, por ejemplo, parecen detalles nimios, pero no lo son. Algunos artículos al inicio hablan del trabajo como una cuestión intrínseca, creadora del ser humano, del hombre, decía en realidad la ley antigua, la actual dice ser humano. Y ahora antepone la cuestión del intercambio entre trabajador y empleador por sobre la función creadora del trabajo. Y digo, esto parece algo menor, y es algo menor en términos de los derechos laborales, pero no de la concepción del trabajo y de los trabajadores que tiene este gobierno y esta ley oficialista que busca imponerse. Otro, por ejemplo, es que se quita, por ejemplo, la concepción de justicia social, que es algo, obviamente, que tiene una trayectoria y una historia en la economía y la sociedad política argentina. Un concepto en Argentina muy asociado a la doctrina peronista. Sí, absolutamente, pero también tiene que ver con la idea de justamente los derechos laborales conquistados a partir de años previos y después con el advenimiento de Perón también en los años 40 y 50. Entonces, cuando se quita la concepción específicamente se modifica un artículo solo para sacar justicia social del artículo, de uno de los artículos iniciales de la reforma laboral, y uno puede decir, es chicana, es algo realmente trascendental. Puede que sí, puede que no, pero muestra los elementos filosóficos que hay detrás de esta modernización o supuesta modernización laboral. En lo concreto, lo que supone son 71 artículos, en su mayoría modificaciones de la ley de contrato vigente y también de algunas actualizaciones posteriores que habían regido. Supone una serie de elementos que ponen en juego lo que para el oficialismo y para muchos sectores del oficialismo y que no son del oficialismo, pero que están cercanos al oficialismo. Es decir, esto es algo que ya había intentado muchas veces en la Argentina, modificar la ley de contrato de trabajo para favorecer o mejorar lo que ellos llaman los costos laborales. Es decir, estamos en un país que no es competitivo, necesitamos mejorar nuestros costos laborales, que si lo traducimos es bajar el precio del salario, bajar los costos de despedir a las personas y demás, para poder así favorecer o incentivar la creación de empleo. Esto se ve muy directamente en la ley propuesta, con algunos elementos muy concretos que tienen que ver con reducción de los derechos indemnizatorios ante despido, reducción del derecho a huelga, en algunos casos hasta casi eliminándolo, porque se incorpora, ahora si querés vamos punto por punto y podemos ir charlando, sí. Pero digo, se incorporan en caso del derecho a huelga un montón de actividades esenciales al servicio público y se obliga una garantía de servicio que antes no existía, entonces a casi 70 actividades, antes había solo 5 actividades que estaban regidas por este servicio esencial y demás. Entonces se habla de un ataque directo a los derechos de los trabajadores
Y ahí empiezan a jugar, bueno, ¿qué pasó? ¿Quiénes son los que históricamente defendieron estas conquistas o estos derechos y por qué hasta ahora no se había podido? Y ahora pareciera ser que sí. Recordemos que tuvo media sanción, o mal llamada media sanción, 42 votos a favor, 30 en contra en el Senado. Se aprobó en el Senado. Se aprobó en el Senado y ahora se aprestan a votarla en diputados. El oficialismo quiere hacerlo antes del 1 de marzo, es decir, en sesiones extraordinarias todavía. Es probable que no se llegue esta semana, pero sí la semana que viene se discuta en diputados. Antes de pasar al punto por punto, vos destacaste media docena de aspectos, digamos, unos 6 puntos con modificaciones que promueve justamente este proyecto de ley. Me interesa saber qué perspectiva hay ante la discusión pendiente, que es la de la segunda Cámara, en este caso, que es la de diputados en Argentina. Da la impresión de que allí el oficialismo tiene el terreno, no sé si pavimentado, pero relativamente despejado como para conseguir que se apruebe el proyecto, pero por ahí tenés algún dato que nos permite precisar esa mirada política. Sí, en diputados el oficialismo necesita 129 votos, es algo que se presupone que solo con su propia fuerza, más los aliados que han votado en el Senado este proyecto, que es la Unión Cívica Radical, el PRO en su conjunto, que le queden cada vez menos dirigentes propios, sigue teniendo algunos legisladores, y sectores provinciales que ahora vemos cuál fue la negociación intermedia que hubo que permitió que sectores provinciales que incluso responden, algunos al peronismo, hayan apoyado este proyecto de reforma. El camino a diputados está bastante allanado. Cuando salió del Senado la ley, recordemos que la ley llegó con un dictamen en diciembre que sufrió, algunos dicen 28, otros dicen 50, otros dicen algunas más fuertes, otras menores modificaciones en la discusión secreta que hubo de cara a la población, en el sentido de que no se conoció el texto de esta reforma laboral hasta que se votó efectivamente en el Senado el otro día. Esto es llamativo y es importante porque eso demuestra hasta qué punto el oficialismo no quería que se conociera el proyecto y no permitía tampoco la discusión pública de diferentes organismos o instituciones sindicales, de la sociedad civil y demás, que pudieran interceder o poner cierta resistencia o por lo menos plantear sus diferencias con esto. Algunas fueron realmente sorpresivas, hablamos después al punto por punto, al sentido de que salió votado y gente decía, pero ¿cómo? Esto es increíble, ¿cómo no lo sabíamos antes que van a votar esto o que se aprobó esto? Después vemos hasta qué punto son cosas para después prenda de cambio, ¿no? De cara a diputados. Patricia Bullrich, senadora a cargo de la bancada del oficialismo en el Senado precisamente, salió a decir rápidamente, acá es lo último que se discutió, estas modificaciones que brindamos para garantizar los votos necesarios de cara a la aprobación en el Senado. En diputados no se discute más, el texto es el que salió del Senado. Sabemos que si se sufrieran modificaciones en diputados, tendría que volver al Senado y toda la implementación y el desarrollo de la estrategia legislativa del gobierno por lo menos se retrasaría. Después recordemos que queda implementación, promulgación, reglamentación, porque son 71 artículos y algunos de muy difícil implementación, con lo cual no es que entra en vigencia automáticamente y enseguida va a empezar a regir las cuestiones laborales. Además de que hay una cosa que queda pendiente y en discusión, que esto va a ir seguramente a la justicia, que tiene que ver con si esta ley que entraría en vigencia si se aprueban diputados en los próximos días, va a contemplar a los trabajadores o a las relaciones laborales previas a la sanción de esta ley, que es lo que algunos pretenden, o solamente a las posteriores a esta ley, es decir, para las contrataciones futuras. Esa es una discusión importante, interesante, porque podría haber entonces personas conviviendo bajo regímenes laborales diferentes hacia adelante si se interpretara o se aplicara el criterio de que no hay validez para contratos previamente suscritos. Sí, eso desde el oficialismo por supuesto dijeron que no, que esto es para todo, pero bueno, después se entrará en la cuestión de la justicia. Obviamente el proyecto, y ahora vamos al punto por punto, pero el proyecto que salió votado en el Senado, para muchos abogados laboralistas, es lisa y llanamente inconstitucional, viola los derechos fundamentales, algunos derechos fundamentales que están en la Constitución consagrados, como el derecho a huelga, otros derechos que ya estaban en la ley de trabajo y que no pueden irse para atrás porque la justicia los ha reconocido y tienen jurisprudencia y demás, con lo cual quizás el punto central acá es que, a diferencia de una modificación por decreto, y que ahí seguramente sería rápidamente, no quiero decir volteado, pero frenado por la justicia, eventualmente en un amparo o lo que fuera, en el caso de una ley que sale con apoyo parlamentario, es más difícil, no digo que es imposible, ha ocurrido que la justicia salga a declararla inconstitucional, por lo menos rápidamente. Claro. Pero hablamos de procesos que eventualmente pueden entorpecer y enlentecer la puesta en marcha de este proyecto de reforma laboral. Como fuera, va a llegar a diputados en principios y modificaciones. Yo decía, creo que ahí puede haber algunos elementos que aparecieron ahí que casi parecen, no creo que lo sean, pero casi parecen chicanas, porque si no hay que considerar que realmente el gobierno, y vos sabés que yo
a veces soy de adjetivar, trato de no hacerlo mucho, Sí. a veces sí, pero trato de no mucho. Pero esta reforma es en algunos aspectos casi esclavista, digamos, en el sentido de que realmente pone algunos elementos muy por debajo de los derechos laborales que existen, no solo en Argentina, sino en diferentes puntos de la región, porque también hay que señalar eso. En general se suele decir, bueno, necesitamos reformar las condiciones de trabajo y los contratos de trabajo porque en otros países las condiciones son distintas, entonces los costos laborales son menores, entonces perdemos competitividad. Bueno, si vos te fijás en cosas que se hablan de modificaciones, como la jornada laboral, como las vacaciones, como las indemnizaciones, no está Argentina por fuera del rango, de hecho está peor en el sentido de que tiene peores condiciones para los trabajadores actuales antes de la modificación que otros países de la región, por ejemplo en cuanto a la jornada laboral, que si querés ahora nos detenemos, Sí. y no así, no tiene mucho sentido esa narrativa que se construye alrededor de por qué de esta ley, que en realidad sería más difícil blanquear o decir honestamente para qué se hace. Y ahora sí, pasemos a esos 6 puntos que destacaste. Obviamente decías, No, además los de 6 70 recordame vos cuáles eran, artículos, pero ¿no? sí. Pero bueno, yo Vamos empiezo uno por el por uno, primero. vamos uno por uno, dale. Ahí está, en la enumeración aparece, en primer lugar, que se autorizaría, en caso de que el proyecto de ley se Sí. apruebe, a que se pueda trabajar durante jornadas de hasta 12 horas. Sí. Bien, la jornada laboral en la Argentina, hasta ahora, la que rige hasta ahora, es de un máximo de 8 horas diarias, ¿sí? Con jornadas 48 semanales máximo, es decir, 6 días por semana, como máximo, por supuesto, hay quienes trabajan menos y demás, que es una jornada promedio, pero de las más altas del mundo. ¿Qué quiere decir con de las más altas del mundo? En el resto de la región y en el resto del mundo se está discutiendo reducciones de la jornada. Se votó hace poquito en México la jornada semanal de 40 horas como máximo, que es la que también se discute en Brasil, que es la que también rige en otros países de la región. Y hay muy poquitos países de la región donde rigen estas 48 horas semanales. En el caso de Argentina, no es que se intente superar esas 48 horas, pero sí se establece que pueden trabajar en vez de 8 horas máximo diarios hasta 12 horas por día, por jornada, si después se respetan las 12 horas de descanso hasta la próxima jornada de trabajo. Es decir, 12 sí, 12 no, 12 sí, 12 no, Ajá. lo cual habla de que qué pasaría con esa supracarga, esa carga o esa supracarga horaria que hay por Por día. las 8 horas. Bueno, se establece hasta ahora, en Argentina regía lo que se llama horas extras. Cuando vos trabajas más, cobrabas por esas horas extras un plus salarial porque trabajabas más de Sí. lo que realmente existe en la jornada laboral. Bueno, en principio, si bien ya existía la posibilidad de que como un acuerdo se eliminara el pago de horas extras por acá a contraentrega de francos compensatorios y otro tipo de mecanismos, esto existía en la legislación vigente, lo que presupone esta nueva legislación es que se elimina la obligatoriedad, porque antes estaban obligados a pagarte horas extras y en el caso de que negociaran y demás, bueno, podía llegar a modificarse, pero o en los convenios de trabajo, mediante gremios, sindicatos, agrupaciones, etc. Ahora se elimina el pago de horas extras y se presupone ante todo el banco de horas, la posibilidad de establecer un banco de horas donde, y estos son los eufemismos que aparecen en la ley, voluntariamente y de común acuerdo, trabajadores y empleadores concuerden y acuerden, bueno, vamos a trabajar tantas horas, entonces me quedan después estas horas que me debe el empleador, entonces después puedo tomar más descanso, pero se supone que la ley laboral, y esto es lo interesante también, la ley laboral históricamente existió y emergió por la necesidad de amparar o proteger Sí. una relación desigual. Entonces, donde se supone que trabajadores están en condiciones desiguales porque tienen que ofrecer su fuerza de trabajo en el mercado de trabajo y los empleadores en algún punto, que son los que dan el empleo, tienen cierta ventaja por sobre los que tienen que brindar su fuerza de trabajo. Entonces, las relaciones laborales existen también para eso, para moderar o morigerar ciertas desigualdades. Cuando acá se pone, y vuelvo a lo filosófico que aparece detrás de la ley, las condiciones y las relaciones de trabajo en plano de igualdad y donde sos libre por fin para poder ofrecer toda la capacidad de trabajo que tengas al empleador, bueno, creo que se esconde detrás esta desigualdad que está vigente. Ahora, concretamente, y antes de pasar al segundo punto, Seguimos. hay que interpretar que se eliminan las horas extra como tales, es decir, con ese pago por encima de una hora común, con este régimen del banco de horas de canjear las horas de más que hago un día por horas libres otro día, o no es exactamente una eliminación de las horas extra. Está bueno el punto y voy a aclarar lo siguiente. Yo leí los 71 artículos, les recomiendo que los lean, están publicados. Sí. Antes no estaban publicados, entonces era mucha presunción, rumores, etcétera. Si y voy a ir a la respuesta que te daría cualquier oficialista. Si mi empleador me quiere pagar una hora extra, es libre de hacerlo. Ajá.
pero no está obligado a hacerlo. Puede no Antes la querer. hora extra era obligatoria. O sea, puede no querer pagarlo. Exacto. Y decir, lo que hay a cambio es esto. Y como se genera y se establece legalmente Bien. el banco de horas, lo que puede decir es, nosotros hacemos un banco de horas, nosotros vas a trabajar hasta tantas horas, pero después te compenso con un franco. O sea, que se puede interpretar que el empleador o empleadora tiene la potestad Sí. de no pagar más horas extra y de ir por esa otra La posibilidad. ley no dice eso, dice es voluntario y acuerdo de las partes. Claro. Lo que pasa es que hay que interpretar esa fuerza, por eso digo, esa correlación claro. de fuerzas para poder imponer una u otra. Insisto, puede ser franco compensatorio o también puede ser hoy laburaste 12, mañana laburás 4. Bueno, hay Bien. que ver cómo se aplica eso. Nos contaste, y lo dijiste antes, ¿no? Que hay limitantes al derecho de huelga en servicios que pasan a considerarse esenciales. También hay alteraciones con respecto a las vacaciones, y otra vez surge la cuestión del acuerdo entre las partes. Brevemente, ¿qué decir o qué agregarle a este punto? No, sobre el derecho a huelga, muy breve, quiero aclarar algo, es que está bien lo que señalás, pero digo, ese justamente es uno de los puntos centrales de la constitucionalidad, es uno de los que aparece consagrados en la Constitución, entonces si vos violentás o modificás eso, está yendo contra la Constitución, que es una norma de mayor rango. Exactamente, entonces habrá que ver ahí qué dice la justicia. En relación a vacaciones, hasta ahora la ley establecía que vos tenías, a partir de los cantidad de años de antigüedad, lo mínimo que tenías era 14 días de vacaciones. Esos 14 días tenían que ser de corrido, de continuo, no te podían fraccionar esas vacaciones, y tenían que otorgarse entre octubre y abril del año siguiente, ¿sí? Y tenían que garantizarte una de cada 3 periodos en temporada estival, digamos, porque vos no podés darle a todos estos trabajadores vacaciones al mismo momento, entonces como lo vas rotando, bueno, pero alguna vez tenía que tocarte en el verano. La modificación actual es que lo principal es que permite el fraccionamiento de esas vacaciones, ese periodo de 14 días, semanalmente. Obviamente, todo amparado en sos más libre ahora de poder decidir cuándo te querés tomar las vacaciones. Si querés tomarte solo 7 días, ahora podés hacerlo. En los papeles, la realidad es que si vos querías tomarte solo 7 días y lo negociabas con el empleador, podías hacerlo también, con lo cual no es que la ley impedía. Lo que hace la ley cuando dice el mínimo es 14 días de corrido es que si el empleador quiere decidir que vos no podés tomarte 14 días como trabajador, la ley no se lo permite. Entonces vos tenés un amparo legal. No es que voluntariamente las partes no pudieran acordar algo diferente, ¿sí? Eso ya existía en la posibilidad de organizarse de otra manera y negociarlo entre trabajadores y empleadores. Entonces, fraccionamiento hasta mínimo de 7 días, sigue siendo entre octubre y abril en ese sentido, sigue poniendo la posibilidad de que vos puedas uno de cada 3 años, dice, ya no periodos, y ahí hay una pequeña distancia y diferencia porque un periodo laboral no necesariamente es un año, bueno, habrá que ver la modificación y la aplicación finalmente y reglamentación de eso, tiene que ser en el verano. Pero bueno, la gran modificación es esa, es que pueden fraccionarlo en menos días, que es probablemente a lo que siempre las cámaras empresariales postulaban y querían, es decir, no puedo darle 14 días de corrido porque freno muchísimo mi producción si no tengo muchos empleados y demás. También hay cosas que cambian a partir de la desvinculación laboral. Menciono 2. Se autoriza a las pequeñas y medianas empresas a pagar indemnizaciones hasta en 12 cuotas, ¿no? En este caso cuando hay despidos. Sí. Y también limita los intereses que la parte empleadora deba pagar tras juicios laborales y busca además acortar los tiempos en los procesos de juicio laboral. Sí. Lisa y llanamente en la cuestión de la indemnización hay 2 elementos que me parecen. El tema de las cuotas y demás, otra vez vuelvo a lo mismo. Establecer por ley esta posibilidad lo que hace es que como trabajador no puedas oponer resistencia, porque en los papeles muchas veces las indemnizaciones eran pagadas en cuotas cuando era necesario acordar y por, otra vez, un acuerdo mutuo donde el empleador le podía decir al trabajador, mira, no te puedo pagar toda la indemnización de una, necesito pagarla en cuotas, podemos acordar, etcétera y demás. Eso existió siempre, son acuerdos que se daban en el marco de la justicia laboral, no necesariamente impuesto por ley. Bien. El hecho de imponerlo por ley es lo que hace que sea más complejo. En cuanto al... Me parece que lo central de las indemnizaciones tiene que ver con la conformación del Frente de Asistencia Laboral, en realidad, que tiene que ver con esta creación de un fondo donde en lugar de pagar la indemnización en forma absoluta una vez que se decide despedir a un trabajador, se va conformando un ingreso mensual durante el periodo en que vos estás trabajando, ¿sí? Que corresponde, algunos dicen es 1,5% para las grandes empresas y es menos para las empresas, para las pymes, entonces se bajó eso porque en principio eran 3% para todos. O sea, hay un aporte para conformar un fondo. Exacto, es un aporte patronal por parte de los trabajadores, pero también que sale del salario de los trabajadores, que antes iba a la seguridad social, es decir, al fondo de jubilaciones, y que ahora pasa a este fondo de asistencia laboral. Esto tiene 2 efectos. El primero es que se conforma una asistencia laboral que
vos decís, bueno, ¿por qué estoy aportando mes a mes a mi propio despido cuando si me despiden, la indemnización, el carácter que tenía es que el empleador tenga que hacerse cargo de ese dinero después? Ese es un cambio fundamental. Sí, y lo segundo es que se desfinancia el sistema de seguridad social previsional en un momento donde sabemos que hay jubilaciones deprimidas, marchas de jubilados todos los miércoles en la Argentina. Lo que a futuro también va en detrimento de las y los trabajadores. Y que a futuro también va en detrimento de las y los trabajadores porque se diluye ese fondo. La respuesta por parte del oficialismo y sobre todo de Caputo, este es el chiche de Caputo, de Toto Caputo, ministro de Economía, es: este fondo de asistencia laboral, como las antiguas AFJP, va a ser manejado por el Ministerio de Economía o va a estar dentro del marco del Ministerio de Economía. Se van a formar fondos privados que van a poder disponer ese dinero para llevarlo al sistema financiero, el emitir bonos, hacer inversiones y demás, para hacerlo crecer y que eventualmente después haya más dinero disponible para cuando sea necesario hacer indemnizaciones y eventualmente para la previsión social. Una palabrita corta con respecto a lo de los juicios laborales. El oficialismo argentino habla de la industria del juicio laboral. Y bueno, acá también se busca cortar esos procesos. Y me imagino que es otra línea con respecto a la cual podés agregar brevemente alguna cosa más. Recomiendo, voy a hacer algo distinto. Voy a recomendar la nota que sacó Seba Lacunza, que está publicada hoy en La Diaria, pero también publicó ayer en el Diario AR, y también él viene hablando, la semana pasada habló sobre este tema porque muestra algunos datos que ahora yo no tengo acá precisos para dar en relación a la cantidad de juicios laborales que efectivamente hay sobre la población económicamente activa y sobre los trabajadores formales. En Argentina hoy tenemos casi un 45% de trabajadores informales, esto es, casi la misma cantidad de trabajadores que están registrados en blanco, en empleo privado y formal, como aquellos que no lo están. Y aquellos que no lo están trabajan la mitad como monotributistas, y eso es un punto central que está en la parte de la ley, ahora te cuento por qué, y la otra mitad son lo que se llama empleadores, cuentapropistas por un lado y trabajadores no registrados por el otro. Esta ley se supone que quiere incentivar el registro de empleados a partir de estas producciones. Sin embargo, dejó afuera tanto a los monotributistas, es decir, a los cuentapropistas, como a los trabajadores de plataformas, que son quizás los primeros a los que se aludía cuando se decía vamos a hacer esta ley para eso. La justicia laboral tiene un montón de juicios por despido, por un montón de situaciones y demás, y por eso en general se suele usar esta narrativa de la industria del juicio. El porcentaje, y por eso recomendaba la nota de Seba, creo que es menos del 2% de juicios que hay sobre la población que efectivamente está registrada trabajando y sobre la población que no está registrada, que es la que se supone que haría más juicios porque está en la informalidad. Bien. Por lo cual es en realidad mínimo. Así que a leer la nota mencionada. O los detalles que están brindando los abogados laboralistas. Yo no tengo el número exacto, pero es alrededor del 2%. Y para el cierre, y ahora sí, sintetizando lo más que se pueda, Brian, hay otro tema fundamental. En Uruguay hablamos mucho de la negociación colectiva. Bueno, sí. También la negociación colectiva a la Argentina, con sus características actuales, pasaría a ser distinta si esto se aprueba. Esencialmente, ¿por qué? Bueno, esencialmente porque hay ahí una discusión fuerte en torno a qué negoció el sindicalismo, porque se sabe que hubo negociaciones, por supuesto, porque había otras cosas que salieron efectivamente en esta discusión que hubo en el Senado de la reforma laboral que estaba prevista. Tiene que ver con aportes a las obras sociales de los sindicatos que iban a eliminarse o bajarse y no fueron eliminados. Otro que se modificó existe una cuota solidaria, que es decir, todos los trabajadores que están registrados o afiliados a un sindicato aportan de su salario mensualmente. Aquellos que no están afiliados también aportan mediante una cuota solidaria. Esto se discutió mucho porque decían no es justo que los trabajadores aporten. Históricamente se considera que sí es justo por parte del sindicalismo porque si en los convenios colectivos de trabajo, en las discusiones paritarias y salariales, todos los trabajadores son beneficiados por esta discusión colectiva, entonces vos aportás solidariamente, por eso se llama cuota solidaria, aunque no te afilies al sindicato. Esto es lo que se conservó efectivamente en la ley de trabajo y no se sacó mediante esta reforma porque el sindicalismo logró conservarlo. Lo que no logró conservar, y esto es histórico porque siempre había sido una prenda de cambio y siempre se había logrado conservar, es la discusión de los convenios colectivos de trabajo y sobre todo la discusión general de estas cuestiones laborales. Ahora pasaría a discutirse por rama, por empresa, la posibilidad de discutir por empresa, y vos sabés lo que significa eso. No es lo mismo tener la fuerza de un sindicato detrás para discutir ante la rama y ante todas las empresas en conjunto que tener que hacerlo solo por empresa. Y esto que se presuponía podía favorecer a los sectores que están agrupados en los pequeñas industrias, porque dice, bueno, así podemos negociar más con tu empleador, son pocos trabajadores. En realidad, lo que hace es tirar a la baja todas las negociaciones y los convenios, porque cuando se establece una negociación por rama y en general, el sindicato donde está con mayor peso en la empresa de mayor envergadura, establece un mínimo, un piso. Vos decís, bueno, el piso es este. Y probablemente en esa empresa, que es la más grande y el sindicato tiene más peso, va a lograr mejoras sobre ese piso. Pero aquella donde no hay fuerza laboral capaz de oponer resistencia o de conseguir mejores condiciones salariales o laborales, va a tirar a la baja esas Queda condiciones. claro.
Brian, muchas gracias por esta síntesis con respecto a unos cambios que da la sensación de que con matices se van a aprobar y te tendremos para redondear el proceso cuando eso ocurra en el Parlamento argentino, donde aparte se discuten otras cosas que también son inquietantes, por ejemplo, vinculadas a la baja de la edad de imputabilidad penal. Pero eso lo abordaremos otro tema día. para seguir trabajando. Hasta la próxima. Chao, Ticho.